Esta es la nueva pieza que vamos a hacer, que es nombrada brazo para llave de tuercas. Como los he indicado en clases anteriores, lo primero antes de dibujar un tipo de piezas como ella es mirar las geometrías definidas por la cual yo puedo iniciar el dibujo. Recordemos que las geometrías definidas están círculos, puede ser también elipses, ranuras, cuadrados, polígonos en general, ¿cierto? Estas son geometrías definidas que el software ya tiene diseñadas para solamente hacer un clic y empezar a dibujar con ellas, sin hacer una construcción como tal. Bueno, la elipse no me quiere salir. Háganse de cuenta de que esto es una elipse. ¿Cuál de estas geometrías definidas ven ustedes aquí? Profe, un círculo. Hay un círculo. ¿Dónde ven el círculo? Está en la, o sea, donde dice Brocasito octavo. Ok, bueno, miremos entonces. Tenemos un círculo aquí, tenemos el círculo del agujero, tenemos un círculo acá, tenemos círculo del agujero y tenemos un círculo grandote Un acá. rectángulo. Tenemos dos círculos grandotes acá, ¿verdad? Como si estuviésemos haciendo esto de acá. Noten que también podemos ver otro tipo de geometría definida, fíjense. Aquí habría media ranura, ¿verdad? Una media ranura porque esta parte sería cortada. Y aquí vemos un triángulo que puede salir como un nervio. ¿Se acuerdan cómo se utilizaba la herramienta nervio? De todas estas geometrías definidas, ¿cuál es la que más marca la pauta? O de la que más depende el dibujo. En este caso es el círculo. El círculo. Es de la que más depende el dibujo. Entonces ya seleccionamos con nuestra primera geometría definida el círculo. Ahora, ¿pero de cuál círculo inicio? El inicio de la pieza es la parte fundamental de la misma porque es la que te indica cómo vamos a trabajar o desde dónde hasta dónde vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál ustedes creen que sea la más apropiada, la parte que como que más marca la pieza? Profe, la pieza donde va la Brocasito octavo, que está marcado, Aquí, exacto, ese porque hay esa dos lados pieza donde ahí. dice broca. Esta parte. Sí, sí, está acá abajo, esa. Por ahí se puede iniciar, ¿no? Ok, digamos que como ninguna de las partes muestra una figura completa, ¿cierto? Todas se ven cortadas. Podemos iniciar pensando en esta parte, pero ya vinculándolo a esta. ¿Cómo así? Fíjense, si yo miro esto en vista plano alzado desde el frente, visto desde acá, plano alzado, y hago una ranura completa. Bueno, discúlpenme el dibujo porque ya aquí no es que esté con software, aquí estoy a pulso. Y yo hago esta ranura, y ahora sí no la voy a borrar, en la que ustedes ven el agujero este de aquí. Yo puedo hacer un círculo con origen en donde me diga las dimensiones de este, grande, el cual lo puedo utilizar para limitar la extrusión de esta zona. ¿Me voy a entender? O sea, que utilizo este círculo para limitar la extrusión de esta zona. Bueno, me parece que es la mejor opción. Entonces vamos a iniciar con la parte de acá, pero noten que la forma más fácil de hacer, ¿cuál fue? Ranura, ¿verdad? Ahora, la ranura se dibuja teniendo un trazo recto y expandiéndolo hacia los lados. ¿Cuál debería ser la magnitud de este trazo recto? Vamos a utilizar toda esta medición de aquí. Grábenselo, por favor.
4 pulgadas y media, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar por allí. Abrimos el escenario, buscamos el plano alzado, déjenme coloco aquí el formato en blanco, plano alzado, croquis, croquis, y le damos en ranura como figura definida. Y voy a iniciar hacia acá, manteniendo la referencia desde este punto inicial. ¿Lo ven? Voy a salirme del croquis porque debo colocar esto en pulgadas, se me olvidó colocarlo en pulgadas. Ya lo coloqué en pulgadas, ahora tengo que volver a entrar al croquis. Listo. La extensión que le voy a colocar aquí va a ser 4.5 pulgadas. ¿Y cuánto tiene de grosor o de ancho ese círculo o de diámetro? 1,5 pulgadas y media. 1.5, sí, 1.5. Ese es el ancho completo. Si le toco acá me pide radio. Entonces aquí es 1.5. Pues noten, ya tenemos una ranurita hecha. Podemos hacer el agujero ahora, pero yo recomiendo que los agujeros los hagamos siempre al final. ¿De acuerdo? Entonces los agujeros los vamos a hacer al final. Para poder entonces sacar esta media parte de aquí, que va a tener una instrucción de dimensiones de 1.5 pulgadas, necesito limitar el corte y el corte lo tengo que limitar con el círculo externo. Este círculo externo, ¿cuánto dice que mide? ¿El radio es de qué? De Aquí 2 dice que pulgadas y hay, media. sí, aquí dice, hay un radio de aquí hasta el círculo interno de 2 pulgadas y un espesor desde el interno hasta el externo de media pulgada. Por lo tanto, en radio, ¿cuánto sería en total? 2,5. 2 2 pulgadas pulgadas y y media. media. Entonces, 2 pulgadas y media de radio, entonces estaríamos hablando de 5 pulgadas de diámetro, ¿verdad? Otra cosa que debo chequear es si el círculo parte desde el origen que marqué a las 4 pulgadas y media y si lo parte, ¿sí ven? Nace desde el origen que marqué a 4 pulgadas y media. Entonces ya tengo el punto de círculo y le colocamos estas dimensiones aquí, que son 5 pulgadas. Ya con esto limitamos el corte, es decir, podemos irnos a extruir. ¿Tienen alguien abierto el micrófono? Podemos irnos a extruir y tocar esta parte y le vamos a decir que es plano medio para que el dibujo quede centrado al plano alzado. Plano medio. Siempre que las piezas sean simétricas lateralmente, usamos plano medio para que quede centrado al plano alzado o al plano lateral que estén usando. A ver, y pulgada y media de espesor. Entonces noten, ya tenemos algo de la pieza. Lo más importante en una pieza es tener el inicio, tener algo, un sólido donde arrancar. Y aquí tenemos uno. Obtenida esa parte, voy a borrar lo que ya hicimos. Ahora vamos a analizar cómo vamos a continuar. Voy a dibujar en rojo lo que ya hicimos. Lateralmente porque esto es simétrico. Entonces tenemos algo así. Donde debería estar el círculo que todavía no hemos hecho. ¿Qué le podemos ensamblar o empalmar a esta pieza para continuarla y terminarla? Profe, el círculo que tiene radio 2 pulgadas. 2 pulgadas, este de aquí. Sí. Entonces noten, esto tiene un grado de dificultad porque termina por construcción la geometría. Listo, tenemos el centro de donde sale el círculo. Podríamos hacer un círculo externo, equidistanciarlo o hacer un círculo interno con el radio que ya sabemos. Nuevamente pido excusas por los trazos. Pero resulta que la pieza no es un aro completo, ¿verdad? No termina ni completamente hacia acá,
ni completamente hacia acá. Aquí hay una construcción que hay que hacer y esta parte de acá que hay que hacer también. Entonces, dos cosas podemos hacer. Podemos hacer el aro completo y después lo cortamos, o inmediatamente empezamos a limitar este dibujo que vamos a tener. ¿Cómo lo podemos limitar? Haciendo, por ejemplo, la construcción de acá y acortando la geometría de acá hasta donde llegue digamos, el saliente este de aquí. Porque esto está marcado con respecto a esto, paralelo aquí, y esta parte está saliente hacia acá. Que me imagino que el tamaño del saliente hacia acá me lo dará. eh, bueno, aquí lo está dando. Me lo está dando este radio de aquí. O sea que este saliente hacia acá es una dimensión de 1 pulgada. ¿Se da a entender? O sea que esto que sobresale aquí con respecto a este plano es 1 pulgada. O sea que hacemos este arco completo y inmediatamente lo cortamos y lo limitamos a la separación que hay de aquí a acá, que es 1 pulgada, ¿cierto? Podemos cortarlo todo y también podemos ir pensando en la construcción de este segmento de aquí. La construcción de este segmento de aquí me indica una serie de parámetros que son ángulos y un espesor. Pero bueno, primero entonces vamos a hacer esto. Nos dice 2 y 2,5. 2 y 2,5 pulgadas. Buscamos el mismo plano donde iniciamos el dibujo, por eso era importante que quedara centrado, lo ven, plano alzado. Hacemos croquis, círculo. Me ubico aquí en este círculo para que me salga su origen, que fue desde donde fue diseñado el corte. Entonces tiene perfectamente el... No lo puedo poner porque ya está fijo, pero tiene perfectamente el diámetro de la sección externa. Y podemos hacer la sección interna, que sería de un diámetro de 4 pulgadas. ¿Lo ven? Y aquí tendríamos esto. Lo que les estaba indicando de la limitación era, por ejemplo, hacer algo por así decirlo, trazo una línea hacia acá de 1 pulgada. Entonces, para hacer la limitación. Y pensando en la pieza, podría hacer un corte o trazar una línea de arriba hacia abajo. Hasta aquí, por ejemplo. Y trazar una línea hacia abajo también. Hasta aquí, por ejemplo. Y retirar el exceso de material. Eso lo podría hacer. ¿Se va a entender? O dejarla completa y hago el corte al final. También es otra opción. Entonces voy a retroceder a lo que hice aquí. Y me voy a concentrar en la partecita de aquí abajo. Ahora me voy a concentrar en la partecita de aquí abajo. A ver, esta sección, si la saco acá y la miro a lo de lado, vista de lateral, veremos que ella tiene como es como una especie de gancho. Realmente esto es un gancho para enclavar en alguna pieza que necesite girarse. Las máquinas fresadoras utilizan una herramienta muy parecida a esta. ¿Qué vemos aquí? Que con respecto al horizontal hay un ángulo acá. ¿Cuánto es este ángulo que vemos con respecto al horizontal? 25 grados no es, profe. 25 grados.
Vamos a ir trazando línea tras línea, ¿de acuerdo? Para no confundirnos. Entonces, con respecto a este, porque es desde el origen que nace, yo puedo trazar una línea constructiva hacia atrás solamente con el motivo de guiarme. Las líneas constructivas son muy útiles. Y trazar, por ejemplo, otra línea constructiva de aquí hasta acá, por ejemplo, y colocarle el ángulo 25. ¿Para qué hago esta línea constructiva? Para después hacer el trazado del dibujo que después va a quedar más o menos así, ¿cierto? Pero eso sería adelantarme ahora. Vamos a seguir. Y también hay un ángulo de 11, pero este ángulo de 11 no es con respecto al horizontal, ¿se dan cuenta? Este ángulo de 11 parte del ángulo que ya hice hacia arriba. O sea, con respecto a esta horizontal, voy a dibujarlo desde el lado afuera. Aquí hay 25, pero el 11, el de 11 grados, que sería la lineecita que llevaría hasta acá, va de aquí a aquí. O sea que este 11 grados se hace con respecto a la última línea o el ángulo de 25, hacia arriba. ¿Lo ven? De abajo hacia arriba. Importante eso. Vamos a trazar otra línea constructiva. Esta sí puede finalizar hasta aquí. Y hacemos de abajo hacia arriba y le colocamos 11 grados. Lo voy a bajar para que no me moleste a la vista. Y este lo voy a subir. Ahora que hice eso, ¿qué piensan ustedes que puedo hacer? Esta partecita podría salir por construcción de esta manera. Les pregunto. Arranco de aquí, subo hasta una dimensión que después la acoto, que es esta de 11,16. Subo hasta donde me corte la línea esta de manera que perpendicular, ¿cierto? Aparentemente perpendicular. Y cierro con respecto al ángulo que me dio de 11. ¿Será que este trazo es perpendicular? Pareciera que sí, porque no hay un espesor aquí. Sí, es perpendicular. Ok, entonces vamos a hacer ese trazo y lo hacemos de esta manera. Construcción, línea, 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 línea. ¿Cuánto decía que medía esta extensión? 11-16. 11-16. Entonces, ¿se siguen lo importante de las líneas constructivas? Entonces ya con esta parte, a mí no me gustan cortar las piezas. O sea, no me gusta tener que empezar a hacer recortes, sino que la limito con una línea y cuando hago la extrusión simplemente toco lo que quiero extruir. Ahora sí voy a hacer la línea que les dije ahorita, o que había proyectado ahorita, de 1 pulgada, porque voy a limitar el saliente de la parte de arriba hasta 1 pulgada. Como hice ahorita, una línea constructiva hacia arriba y después le coloco una línea sólida que parta de aquí hasta aquí. Si no quedó en negro es porque no agarró el círculo, ya quedó en negro. Le voy a quitar otra vez esto. Miren, si les queda esta línea en azul, quiere decir que la puse, pero no agarró el círculo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La agarran, la jalan y que les marque el círculo, ¿de acuerdo? Que les salga ese iconito amarillo que aparece ahí al ladito del cursor. Y ya vemos que queda el indicador que ya está cruzándose con la línea o que está en coincidencia con la línea.
Siempre debemos buscar que los dibujos queden en negro, quiere decir completamente definido. Bueno, vamos a hacer una instrucción. ¿Cuánto mide esto de diámetro? Perdón, de espesor. 2 pulgadas, profe. Claro, radio 1 pulgada, entonces son 2 pulgadas de espesor. Vamos a hacer una instrucción nuevamente plano medio. Plano medio para que salga desde el centro hacia afuera y le ponemos aquí 2 pulgadas. Selecciono las partes que quiero que se extruyan, o sea, esta y esta. Sin necesidad de cortar la pieza, ¿se dieron cuenta? Ya tiene algo más de parecido, ¿lo ven? Si quiero, ahora me puedo enfocar en la parte esta que estamos viendo aquí. Me puedo enfocar en ella para hacer esta circunferencia que se ve aquí. ¿Cómo la puedo hacer? ¿Cómo me enfoco en ella? Voy a hacer un círculo de corte hacia arriba, ¿cierto? Que corte toda la pieza. No tengo que mirar más dimensiones ni nada, solamente tengo que saber que esto mide un radio de 1 pulgada y diámetro de 2 pulgadas. Entonces, fíjense, voy a utilizar el plano planta, ¿cierto? Le voy a dar croquis y lo miro desde arriba, no importa que esté dibujando desde abajo. Y lo que voy a hacer es un círculo. También me puedo ayudar con una línea constructiva, siempre es bueno hacer una línea constructiva. Un círculo que termine tangente a la línea de la sección que sobresalió. Y ya le coloco el diámetro de 2 pulgadas. No me detectó el contacto, ¿sí lo vieron? Entonces le doy aquí y le doy acá y le digo que son tangentes. No me lo había detectado el contacto, por eso salía en azul. Y no me salía el elemento que estaba tangente. Ahora, lo que quiero recortar es esta parte, ¿la ven? ¿Qué me puede ayudar a recortar esta parte? Si quiero puedo hacer un trazado así, ¿cierto? Pero no lo recomiendo. Lo más fácil sería hacer un rectángulo desde centro, que simplemente abramos hasta la esquina. ¿Lo ven? Le voy a colocar las dimensiones de 2 pulgadas y ya quedaría definido. Eso lo estoy dibujando abajo. Extruir corte y quitamos el excedente. El excedente sería esto, perdón, esto y esto. Invertimos el corte y le decimos por todo. Al decirle por todo, él detecta todo material que esté hacia arriba y lo lleva, se lo va. ¿Se entendió esa parte allí? Sí, profe. Bueno, esto de aquí es algo que les voy a explicar para que no tiren tantos elementos diferenciales como voy a hacer una geometría de referencia para hacer un plano acá arriba, para hacer un plano acá arriba para poder hacer este círculo. No, yo les explico algo. Si se dan cuenta de esta cota que está aquí, voy a marcarla en rojo. Esta cota que está aquí. ¿Qué indica esa cota? Indica desde el centro de la pieza, de donde partimos todas las circunferencias que hicimos acá, hasta la parte superior de este aro que está aquí, este aro que quedó extruido hacia arriba, hay una distancia de 2 puntos, de 2 pulgadas 5 octavos, ¿cierto?
¿Qué es lo que les voy a proponer hacer? Fíjense, si yo hago esta pieza y hago un círculo acá abajo en la base, para no crear un plano adicional que hacer una geometría de referencia acá arriba y no sé qué, yo puedo hacer un círculo acá abajo y cuando vaya a hacer la extrusión, decirle que la extrusión se va a equidistanciar hacia arriba 2 pulgadas 5 octavos y va a ser extruida hacia abajo. O sea que no hago una tercera operación. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto es el diámetro? Dice diámetro pulgada y media, ¿verdad? El externo. Creo que dice pulgada y media. Sí, aquí dice pulgada y media. Entonces fíjense. Selecciono nuevamente planta, que es de donde partieron nuestros círculos centrados. ¿Lo ven? Nuevamente me voy a guiar con una línea constructiva. Y aquí voy a ponerle pulgada y media. Quiero ver si el centro del círculo coincide con esta parte de aquí. Sí, el centro del círculo coincide con esta parte de aquí. Así que esta dimensión es 4 pulgadas y media. Esta dimensión es 4 pulgadas y media. Entonces noten, ya hice el círculo ahí abajo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a la herramienta extruir saliente base y voy a darle aquí donde dice equidistanciar y le digo equidistanciar, desde equidistanciar. 2 más 5 octavos. Entonces equidistanciamos 2 más 5 octavos. Él ahora me dice cuánto es en decimal. ¿De acuerdo? Equidistanciamos eso y hacemos una extrusión que yo le voy a decir hasta la superficie. ¿Cuál es la superficie? Esta. ¿Lo ven? Entonces, eché el dibujo desde aquí abajo hasta acá arriba con la operación de extruir, porque aquí me marcaron que él iniciaba la extrusión desde aquí arriba y yo sé que la extrusión iba hacia abajo. Como yo sé que la extrusión va hacia abajo, entonces utilizo esta herramienta que dice hasta la superficie y toco hasta donde quiera que llegue. Y ahí hago eso sin estar haciendo más o hacer otras cosas con mayor grado de dificultad, que es colocar, por ejemplo, un plano de referencia de acá abajo hasta allá arriba. Esa sería la otra opción, miren. Planta como primera referencia, ya me va a aparecer aquí como primera referencia y le colocábamos acá, no me acuerdo cuál era la dimensión, creo que eran 2 más 5 octavos. Y lo extruía hasta allá. Perdón, lo creaba hasta allá. Y entonces en este plano yo iba a dibujar el círculo que finalmente, pues estoy inventando aquí para que vean cómo sería el círculo que tendría que extruir ahora hacia abajo, por así decirlo. Esa sería la segunda opción. Pero como les digo, para hacer esta opción hago dos cosas adicionales. Hago el plano y hago la extrusión. Entonces mejor simplemente hacer, además del dibujo, mejor simplemente hacer un círculo desde una geometría base, que es la de planta, en un plano base, que es el de planta, y equidistancio y extruyo hacia abajo. ¿Les queda clara esa partecita allí? ¿Se da a entender cómo se equidistancia? Sí, profe. No me queda No, claro la equidistancia, profe. ok, fíjate. Equidistanciar, por ejemplo, es que yo quiero que una pieza esté por acá. Háganse de cuenta de que aquí hay un cilindro que salió hacia allá. ¿De acuerdo? Pero este cilindro no llega hasta acá a la base, sino que llega hasta aquí. O sea, un cilindro que está en el aire. Háganse de cuenta, un cilindro que está en el aire. Entonces, como está en el aire este cilindro, pero yo sé que está atrás de la pieza,
Para hacerlo aquí, para que inicie desde esta cara hacia allá atrás o que inicie desde esta cara hacia atrás o de esta cara hacia adelante, yo necesito un plano. Un plano que esté dibujado o aquí o un plano que esté dibujado acá atrás. ¿Cierto? Esa es una opción. Un plano aquí, un plano acá. Pero si a mí en el dibujo me dicen desde esta cara a este inicio de círculo mide 2 pulgadas, entonces para mí ya me facilita todo porque digo, no me voy a poner a construir o a restarle este tamaño a este para saber cuánto tengo que separar este plano de aquí a acá, sino que simplemente hago el dibujo en esta cara y cuando vaya a extruir, en la instrucción le digo, bueno, yo lo dibujo en esta cara, pero realmente él está a 2 pulgadas de donde yo lo dibujé y lo pasa acá. Fíjate. Dibujo aquí, croquis, hago un círculo y cuando vaya a extruir, en la instrucción le digo, bueno, es que este cilindro no empieza aquí. Este cilindro empieza 2 pulgadas hacia allá de aquí. Hay que ver primero hacia dónde lo echa. Miren que me lo echó hacia allá. Entonces le digo hacia atrás. ¿Lo ven? Y la instrucción también es hacia atrás. Entonces, yo estando desde acá, puedo dibujar algo que esté en otra posición. Lo importante es saber la dimensión o la relación que hay desde la geometría que estás dibujando hasta donde inicia ella. ¿Qué facilidad da eso de equidistanciar? Que tengo una cara ya de donde dibujar. Tengo una cara donde dibujar y se me hace fácil hacer el trazo. Y lo único que tengo que saber es la dimensión desde donde inicia la pieza. Ahora sí le quedó claro o todavía hay confusión. Ya, profe, gracias. Pero sí la entendió en verdad. Sí, claro, claro. Ok. La idea es esa, que entiendan cómo se hacen esas cositas. ¿Y este círculo cómo lo hice? Ese círculo lo hice en esta cara, pero le dije que ese círculo realmente iniciaba acá arriba. O sea que lo eché desde aquí, 2 pulgadas acá arriba en la misma operación de extrusión. 2 pulgadas, 2.625 pulgadas. Lo eché hacia arriba y me ayudé con la herramienta de esta de aquí, que es muy útil, porque si sabemos hasta dónde llega la extrusión, solamente es tocar la cara y él la dirige hacia dónde va. Bueno, ¿qué más le falta hacer a esta pieza? El nervio, profe. El nervio. ¿Qué condiciones tiene el nervio? De espesor tiene media pulgada. De espesor tiene media pulgada, sí señor. De espesor tiene media pulgada. Y está centrado en la pieza. Está centrado en la pieza. Importante eso, porque pudo haber estado en otra posición. Sí. Está centrado en la pieza. Y ahora, ¿de dónde a dónde va? Como no me indican de dónde a dónde va, entonces yo debo asumir que inicia tangente a esta circunferencia y termina tangente en esta de acá. ¿Se da a entender? Sí, profe. Tangente a la línea y tangente a la línea. Ok, facilito. Lo único que necesitamos es verlo desde el centro, por eso la pieza le hicimos plano medio. Miren, el plano alzado está centrado. No tengo que hacer más nada. Y desde este plano alzado, croquizo una línea que yo quiero que inicie tangente a esta y tangente a esta. Para hacer la tangente lo que vamos a tocar es esta línea y en la circunferencia y le decimos que son tangentes. Esta línea y la circunferencia externa y le decimos que son tangentes.
Ya, lo que hice fue una línea, ¿lo ven? Para hacer un nervio lo único que necesitas es una línea que conecte al cuerpo, de un extremo a otro. Tiene que haber cuerpo en el medio para poder hacer un nervio. Si esta geometría tuviese un hueco aquí en la mitad, no me hace el nervio. Tiene que estar llena de aquí a acá. Listo. Nos vamos a operaciones, nervio, y nos dice, ¿el nervio está centrado? Si está centrado a ambos lados, entonces va a ser media pulgada, fue que me dijiste. Sí, profe. Le colocamos media pulgada y simplemente le damos a aceptar porque él ya tiene la dirección hacia abajo. Si no tuviese la dirección hacia abajo, le cambiamos aquí. Ok, ya está el nervio hecho. ¿Qué más creen que tenga la pieza? Faltarían los huecos, profe, de la broca 7/8. No hay ningún redondeo. No se ven redondeos, ¿verdad? No. Profe, depende, la parte del nervio no se ve como una sombra con respecto a la ranura. ¿Cuál ranura? Aquí. Sí, ahí. Sí, pero es que estoy viendo de que no veo, ¿cómo es que se llama? Las cotas. Jota. Fíjense aquí abajo, si se dan cuenta, esto que está indicando aquí, este trazo que ustedes están viendo aquí, quiere decir que esta parte de acá entra en redondeo aquí. ¿La ven? Sí. Pero no veo cota. O sea, realmente no me están dando una cota de redondeo. Bueno, como no me la están dando, no la inventemos porque no la tenemos. Entonces, o sea, aquí cerraba el redondeo, es lo que me está indicando eso allí. Y me imagino que todas estas superficies aquí, para una buena unión soldada, deben iniciar en redondeo. ¿De acuerdo? Pero como no la tenemos, no la vamos a adicionar. Pero debería haber aquí, abajo también debería haber. Bueno, entonces vamos a hacer los agujeros, broca de 7/8. Aunque ahí diga broca, yo les aconsejo mejor utilizar un extruir corte. Aunque si le damos en broca, fíjense, no es difícil, simplemente es ir a asistente de taladro, le decimos que es un agujero pasante, ¿de acuerdo? Sin avellanado, simplemente agujero. Y no le colocamos ningún dato de inicio roscado ni nada por el estilo porque es un agujero solamente. Lo que sí tenemos que buscar es el tipo de broca, que ¿cuánto era? 7/8. Sí. 7/8. Ya. Eso es lo único que tenemos que hacer aquí. Y ahora nos dice la posición. Cuando es un croquis 3D, que no tengo una referencia concreta, le damos aquí en croquis 3D. Pero si no es un croquis 3D, toquen una cara. ¿Ya? Ya que toqué la cara, ya le entiende que la broca va a ir normal al plano que yo toqué. Si ven que desapareció el croquis 3D. O sea que no pinchen ahí donde dice croquis 3D. Si es una posición concreta, por ejemplo, lisa, plana, toquen la cara directamente. Y bueno, como está centrado, aquí está el huequito. Chulito, y ahí se abría el primer. Otra vez asistente de taladro. Como ya está todo seleccionado, no lo cambio. Me voy a posición, noten nuevamente croquis 3D. Toquen la cara y ya se quita eso de croquis 3D. Nos ubicamos y chulito. ¿Qué es lo de croquis 3D? Croquis 3D es esto, miren. No tengo una posición definida, ¿de acuerdo? Entonces,
Esa posición, como no está definida, me permite alojarme en perfiles como estos que son superficies circulares, ¿cierto? Y él se imagina de alguna manera radial al centro cómo hacer un corte. Eso es croquis 3D. Y dañé la pieza, ¿verdad? Menos mal y no estamos manufacturando en físico porque ya ahí no habría reversa. Tocaría rellenarla con soldadura. Bueno, aquí está el dibujo. Está completamente realizado, ¿verdad? Vamos a colocarle entonces un material, configuración de material, perdón, a agregar material, editar material, y vamos a ponerle un acero IC 1020 para ver cuánto es su masa. Así, cuando repliquen el dibujo, si les da la misma masa, quiere decir que le hicieron con las mismas condiciones que yo. Si les da diferente la masa, quiere decir que alguna cota se les desfasó o cometieron algún errorcito. Propiedades físicas. Y dice que la masa debe ser 3.13 libras. Eso es lo que debemos buscar, que la masa dé 3.13 libras. ¿Se entendió hasta allí? Sí, profe, todo claro. Ok, cuando me vayan a entregar la pieza, por ejemplo en esta cara, le colocan croquis y en texto escriben su nombre. Voy a escribir aquí el mío, ¿de acuerdo? Bueno, debía haber marcado desde dónde iniciaba. Pero bueno, aún así es válido como está puesto allí. Ese plazo para entregarlo hasta mañana. Sí, señor. ¿Qué hora?